semana. Adelante, adelante, escuchamos. Adelante, Esteban. Sí, mm, pues a mí me hice uso de la inteligencia artificial para una ponencia que tengo precisamente en esta semana, una presentación, y tuve varios resultados. Cuando lo hice de todo el documento, eh, no me dio cosas muy acertadas, pero lo hice por capítulo o por partes, y fue un poco más preciso, la presentación. No pude hacer la forma de que utilizara mis imágenes que tenía yo en el documento, solamente me hizo un buen resumen, una buena reflexión, pero no pude agregar las imágenes. Y esta semana los estudiantes entregan su proyecto arquitectónico y en esta semana aplicamos inteligencia artificial en fachadas y muy buenos resultados. Fascinados los alumnos con el ejercicio. Lo que cuidé es que hicieran la fachada primero en un programa de Revit, se llama. Y una vez que estaba en Revit, lo metieron a Gemini y solamente pedimos materiales, transparencia en cristales, contexto y todo. Y uy, excelente, están súper contentos, emocionados los estudiantes. Pero no los dejaba utilizar la inteligencia artificial si no tenían primero una propuesta de una fachada a la cual le aplicaban estas técnicas y muy buenos Correcto. resultados. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Qué bueno, Esteban. ¿Alguien más? ¿Qué experiencia tuvieron con poner lo que habíamos comentado en la práctica? Y, bueno, yo tuve muy buena también experiencia. También me pasó lo mismo que Esteban, no me metí el texto en PDF de una presentación que yo ya tenía y de pronto no me dio muy buenos resultados hasta que en el prompt pues especifiqué que ya era una presentación que cada hoja me la diera como una diapositiva. Diapositiva. Así es, y yo creo que más bien ahí el asunto es la especificidad, ¿no? Lo que sí también, igual que Esteban, no me respetó las imágenes que yo tenía y me dejó nada más los recuadros para que yo pusiera las imágenes. Y ahí estuve intentando varias veces, pero sí hace muy buenos resúmenes y muy bonitas presentaciones, ¿verdad? Pero lo que me llamó mucho la atención fue cuando metí un texto de uno de mis alumnos para detectar si había usado algún mecanismo de inteligencia artificial, me decía que por las estructuras narrativas y lingüísticas que usaba, que era muy probable, pero que no era concluyente. Así que pues no encontré la manera que sí me diera algo más fehaciente respecto a si era a un texto generado por Más sólido en ese inteligencia. sentido. Así es. Ujú. No hemos hablado de ese tema, no hemos hablado de ese tema, pero yo soy de la idea de que eso se va a volver como el juego del gato y el ratón. Entonces, o policías y ladrones, ¿no? Los sistemas que detectan el uso de inteligencia artificial sobre todo en textos, pues van a avanzar un poquito y los modelos de lenguaje van a avanzar otro poquito y así nos vamos a ir. Y esa es una recomendación completamente personal, eso es una posición completamente personal. Sí me parece que no tiene mucho sentido porque incluso hay muchos falsos positivos y hay muchos falsos negativos. Incluso pasándole textos totalmente humanos nos va a decir que sí hay alta probabilidad de que sea inteligencia artificial. Le pasamos textos que tengan inteligencia artificial y nos va a decir que hay alta probabilidad de que sea humano. Entonces, yo más bien creo y bueno, no tiene mucho, que hará mes y medio más o menos que tuve oportunidad, si ustedes, no sé si algunos de ustedes tuvieron oportunidad de moderar un conversatorio sobre evaluación precisamente en la universidad de WADE, por parte de WADE, sobre la evaluación en los tiempos de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que comentábamos precisamente era que yo planteaba una pregunta, si los LLM, si estos modelos de inteligencia artificial generativa son capaces ya de pasar los exámenes que tienen que pasar nuestros alumnos,
Mi pregunta más bien era, no qué vamos a hacer, sino qué dice eso de nuestros exámenes. Es decir, qué es lo que realmente estamos evaluando. Y por eso comentaba y retomo el ejemplo que planteaba Lilia en las primeras sesiones sobre, pues a lo mejor lo más conveniente ahora en momentos como este es, en lugar de calificar y evaluar el ensayo final, hacemos todo el proceso y acompañamos a los estudiantes durante todo el proceso. Quizá partimos a hacer todo el ensayo en dos o tres partes y cada parte le dedicamos o le ponemos un enfoque específico y les ayudamos a ellos a que vayan y los acompañamos a que vayan desarrollando cada una de estas partes, incluso utilizando inteligencias artificiales y de manera que pudiéramos además pues evaluar más bien el proceso de creación humana que al final el producto, porque ya vimos que pues en muchas ocasiones el producto pues va a ser igualado o en muchas ocasiones hasta adelantado, ¿no? ¿Qué piensan en ese respecto? Yo una cosa que hago, por ejemplo, perdón, Lilia, adelante, adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo también hice el ejercicio ahora sí que a toro pasado porque ya había evaluado este ensayo de una segunda oportunidad justamente. Y entonces, bueno, lo puse para que me diera una especie de informe, ¿no? De qué áreas, de si estaba algún plagio. Fui así como muy específica en el prompt. Y el resultado fue muy bueno, o sea, es decir, como muy similar al que yo había Mm, evaluado en establecido. ese sentido, claro. Perfecto. Y no había, en realidad no había ningún plagio. Detectaba como plagio las referencias, las citas textuales, ¿no? Ujú. Entonces, pues en ese caso, pues, no eran plagio ni nada. Entonces, pero de cualquier manera uno se queda efectivamente con la duda de ahora pues cómo podemos más bien evaluar y hacer este acompañamiento. Está muy padre esto que dice el compañero en arquitectura de hacer diseños y modelos de fachadas o para nosotros también hacer como una serie de presentaciones. En el caso de la presentación, yo le pedí que me hiciera un PowerPoint con un tema específico. Y bueno, no me gustaron mucho los ejemplos que tomó, por ejemplo, Ujú. valga la redundancia, o las imágenes que le solicité que hiciera de las autoras, ponía unas que ni al caso. Pero bueno, yo creo que también sí reconozco que es de una ayuda para presentaciones que después uno puede ir afinando, ¿no? O poniendo Correcto. con estas autoras, con estas obras en mi caso, ¿no? No tanto el diseño, pero sí los contenidos más específicos y hazme una síntesis de tal, cosas que uno ya tiene trabajado y que en realidad le ayudan un poco con el tiempo, ¿no? Son atajos interesantes, sí. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Adelante, profe Lorza. Sí, buenas tardes. Eh, bueno, yo primero quisiera comentar la parte que usted indica de acompañarlos en la elaboración de lo que se vaya a evaluar, porque digamos, por ejemplo, en las prácticas que nosotros tenemos como parte de las UDAS, uno genera una práctica o un manual de prácticas en donde trata de ser lo más general sobre lo que se va a realizar Correcto. y lo lleva a cabo en el laboratorio, hace recaba la información de resultados de la práctica que haya hecho y luego después ellos tienen que elaborar un reporte. Entonces en el reporte pues uno puede partir de que se haga a partir de la práctica que se dio, pero sí que la evaluación y los resultados sean analizados por ellos, ¿verdad? Correcto. Ese sería mi comentario, o sea, de acompañarlos en ese sentido.
correcto. Y pues sería mi comentario. ¿Y usted les da también, parte del contenido de sus dudas tienen que ver con ecuaciones diferenciales, profe? Sí, ¿verdad? Sí, yo le pedí a que me hiciera una presentación sobre un modelo de núcleo sin reaccionar que utilizamos mucho en la parte pues, de la lixiviación de los minerales. Ujú. Y pues sí la presentación me resultó un poquito así como muy llamativa, ¿verdad? Con colores así muy, muy chillantes, a mí se me hizo, ¿verdad? Pero sí da la opción de que uno pudiera cambiar el fondo de Sí, de la correcto. diapositiva. Y lo que siento yo que se queda un poquito corto fue en que resume mucho la parte del desarrollo de cada uno de los casos. Entonces, resume tanto que nada más presenta la ecuación integrada final, ¿verdad? Y, Correcto. y también, pues, en la parte de la escritura, pues se queda un poquito, digamos, por debajo, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos elementos que cargamos o que entran a cargarse en Word, como MathType, que tienen un poquito más de eh, pues sí, en sí la escritura de la ecuación es mucho más, más completa, ¿verdad? Más, para realmente incluir corchetes que tienen la altura de a veces de las divisiones, etcétera, ¿verdad? Sí tiene un poquito más de elementos, ¿verdad? Correcto. Gracias, gracias. Adelante, Lilia, sí. Otra cosa que se me andaba pasando y que creo que para mí fue interesante fue que en el PowerPoint utilicé el Copilot que viene allí ya Ujú. integrado. Y entonces me decía, por ejemplo, para las imágenes de retratos, no sé qué, uno le puede dar el estilo que sea, ¿no? Pues que hazlo con estilo de puntillismo o de no sé qué. Sí, Pero, correcto. pero también pone cuidado porque estas son no te puedo poner imágenes que tengan derechos de autor. Si quieres, ve a este lado para que revises cuáles sí, cuáles no, etcétera. Entonces eso me gustó, la verdad sí me gustó. Y tampoco ponía citas de por ejemplo, en mi caso de poemas, citas textuales porque decía que tenían derechos de autor, ¿no? Entonces, como que sí advierte también sobre eso y eso está bien. Perfecto. Correcto, correcto. Bueno, pues el día de hoy, como empezamos a platicar, el tema va a ser ética y normas de integridad precisamente en el uso de la inteligencia artificial. Solamente para no perder la costumbre, les paso mi meme de ahora mi meme de café de esta vez, y es este. A una persona que no toma café no va a venir a darme consejos. Ese también me, este, me pareció muy chistoso. Y también está generado con inteligencia artificial. Quería retomar nada más si me permitían un momentito. Yo doy UDAs que tienen que ver también, que incluyen matemáticas, que incluyen estadística, fundamentalmente. Y pues incluso ya desde antes de que hubiera esta revolución que, como decíamos, y estamos a, ¿qué? 3 años de que hubiera empezado. Acuérdense, fue noviembre del 2000, la última semana de noviembre del 2022 cuando salió la versión abierta 3.5 de ChatGPT, y ahí fue donde se liberó todo, donde se abrió precisamente esta caja de Pandora que yo creo que difícilmente se va a poder cerrar, o como han dicho otros autores, ya no vamos a poder regresar al genio a la botella. Eh, el punto, yo ya planteaba desde antes que el problema de enseñar matemáticas, sobre todo en el ámbito universitario, pues tenía que ver pues con mucho de pragmatismo también, y que sí había algunas prácticas que seguíamos haciendo que pues que desde mi perspectiva
no favorecían mucho el desarrollo de los estudiantes, en el sentido, por ejemplo, de los dejábamos hacer cosas, de resolver problemas matemáticos a mano, con la idea de que tenían que encontrar, tenían que entender el mecanismo de cómo funcionaban las cosas. Pero yo planteaba que desde el 2015, 2014, que pues estábamos de una forma o de otra entrenando, por ejemplo, copias muy chafas de Excel, porque iban a tener muchos más errores, iban a ser mucho más lentas y pues en realidad no iban a resolver ningún problema complejo en la parte, sobre todo, por ejemplo, en problemas del trabajo. Antes, y como les comentaba incluso de esto, y una de las cosas que proponía era que era más, desde mi punto de vista, era más conveniente enseñarles en la parte matemática, por ejemplo, a traducir, tomar los problemas que vemos en la vida, en el trabajo, y traducirlos, modelarlos en forma de una ecuación matemática para después dársela a una computadora que la resolviera, que es lo que mejor hacen. Y una vez con los resultados, tuviéramos la capacidad humana, otra vez necesitábamos la capacidad humana para regresar y aplicar esos resultados a la situación que estábamos viviendo. Una de las cosas que le planteaba era, yo les decía, bueno, pues los problemas no vienen etiquetados en la vida, que en el trabajo no te vas encontrando problemas que digan, ay, a mí resuélveme con una distribución binomial, como ocurre, por ejemplo, en un examen, ¿no? Y tendemos, por ejemplo, a clusterizar o a agrupar los problemas por temas, incluso en los mismos exámenes, y con un poquito de perspicacia, pues cualquier alumno puede darse cuenta de qué tipo de problema están enfrentando. Y yo les decía además, y además de que los problemas no vienen anunciados, casi siempre nos encontramos con situaciones en la que nos falta información, y entonces yo tengo una fórmula y esa es la que yo mecánicamente sé resolver, pero que no sé ¿para qué sirve? Yo, por ejemplo, les pregunto muchas veces, oye, ¿ustedes saben hacer una nova? Y muchos estudiantes siempre me contestan, sí, sí, la sabemos hacer. Y les digo, ¿y qué tipo de problema tendría yo que tener para decir, ay, voy a necesitar una nova para resolver ese problema? Y ahí es cuando me dicen, no, pues, en realidad no sé bien. O cómo, y todavía esto sería muchísimo más importante, y esto es precisamente el punto al que voy. ¿Y cómo se diferenciaría que resolviera yo la solución si utilizara una nova que utilizara otro tipo de herramienta? Y entonces empecé a desarrollar exámenes en los que planteaba un problema y les planteaba dos soluciones. Ya les daba las soluciones. Y les decía, considerando la naturaleza del problema, considerando las circunstancias particulares del problema, cuál de las dos soluciones sería la más apropiada. ¿Y saben qué me pusieron en las evaluaciones en esa vez? En esos años, hace como 10 años, que la clase era muy difícil y les prometo que así estaban mis evaluaciones docentes, porque los ponía a pensar. O les ponía una solución así detallada, paso por paso, y le incluía yo algunos errores. Y les decía, ¿cuál es el problema con esa situación y cómo se resolvería? Y las respuestas eran, no me gusta mucho la clase porque nos pone a pensar. Pero esta también me parece que es una buena alternativa, sobre todo para quienes enseñan matemáticas, eh, también plantearles varias opciones y que decidan ellos cuál sería la mejor opción, de acuerdo pues con las características que estábamos viendo. Bien, pues había preparado algunas, algunos temas relacionados con el contenido de esta sesión que venía en el campus digital. Tenemos casos
tristísimos de adolescentes que como dicen ahora para evitar la censura en las redes sociales, se desvivieron siendo asistidos o por lo menos en el mejor de los casos siendo no contenidos por compañeros de chatbots. Y en especial el caso de esta última de la noticia de aquí abajo, de la de Character AI, es una empresa que utiliza modelos extendidos del lenguaje para generar acompañantes, que así se le conoce, companion chatbots, chatbots acompañantes, que con los que muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, conversan no solo todo el día, sino que conversan de temas verdaderamente fundamentales. Y tenía que ver con, pues, con esta parte de eh, una reunión de Anthropic y Stanford la semana pasada para pues ir sembrando o ir poniendo reglas que pudieran hacer que estos chatbots de compañía se vuelvan seguros, sobre todo para los adolescentes. Y pues el reciente mandato del gobierno del Reino Unido en que los chatbots de carácter AI identifiquen a sus usuarios por edad y si son menores de 18 años no les permitan estas configuraciones de las que hablábamos la sesión pasada, de que les puedes cambiar la personalidad o hacerla o modelar la personalidad del chatbot así como tú lo quieras. Entonces, en ese sentido, ¿algún comentario con el tema? ¿Algo que les haya llamado la atención, que les haya parecido significativo del contenido de la sesión? Quería, quería mostrarles. Voy a abrir todo el escritorio completo, todo mi escritorio, porque quería mostrarles dónde está. Acá. Esta página se las voy a dejar en en los recursos adicionales, pero básicamente cada vez se va haciendo más grande y lo que contiene esta gráfica, pues son los famosos benchmarks, es decir, las pruebas que les ponen a los modelos largos del lenguaje y que nos van dando cuenta, pues, de cuáles son los más avanzados en ciertas áreas y cuál es su desempeño a lo largo del tiempo. Vean precisamente la línea de tiempo de la gráfica es solamente empieza en abril del 2023 y ahorita va en octubre del 2025. Y este benchmark, es esta prueba que estoy señalando aquí, se llama GPQA Diamond y básicamente contiene preguntas de ciencia, es decir, que para obtener una calificación aprobatoria se requeriría contestar con nivel de doctorado, pues preguntas de diferentes dominios científicos humanos. Y aquí es donde vamos precisamente con con los LLMs. Como les decía, esto se va moviendo cada semana. Y esta semana que pasó, se presentó precisamente Gemini 3. Y pues todo el mundo está encantado, todo el mundo lo que antes conocíamos como la blogosfera, está encantado por el desempeño de este modelo, que básicamente pues está desbancando a todos en este punto. Es decir, está contestando casi al 95% de nivel de doctorado en las áreas más importantes de ciencia humana. Y luego tenemos a ChatGPT 5.1 de hace 2 semanas,
y luego a Grok 4 de hace un poquito más, como 2 meses, y así nos vamos. Y aquí podemos seleccionar otros, como por ejemplo este, que tiene que ver con, esta se llama Math Level 5 y es una prueba fundamentalmente de matemáticas. Y vean cómo también ChatGPT 5 desde más o menos desde septiembre está también en niveles súper adelantados. Observen cómo a partir más o menos como de septiembre a octubre, hace un año, hubo un salto significativo en el desempeño de los modelos. Y así tenemos bastantes. Esta prueba de Frontier Math es mucho más complicada y es mucho más larga. Y aquí tenemos a Gemini, DeepThink, y aquí tenemos a ChatGPT 5 y en el último lugar, bueno, en la última posición, en la más alta, tenemos también a Gemini 3 Pro. Y lo que quería comentar a este respecto es que viendo este desempeño, pues podríamos pensar que tiene que ver pues con un desarrollo consistente, pero que no tiene nada de singular. Y en ese sentido quería presentarles un pequeño ejercicio que hacía, no sé, alguna vez les platiqué que tenía hace también como 10 años un laboratorio de robótica para niños con la intención de enseñarle matemática a los niños, porque ya tenía la idea de que cuando llegaban a la universidad, pues ya tenían algunas taras que pues les impedían desarrollar completamente el potencial matemático. Y bueno, en el contexto de ese laboratorio de robótica para niños, me invitaron una vez a lo que era idea, a creo que ahora es el Instituto de Competitividad del Estado de Guanajuato, a dar una charla. Y una de las cosas que preparé fue precisamente esto, que se llamaba de modelos a modelos, y donde hablaba fundamentalmente de cómo pues, los modelos nos permitían comprender la realidad en la que vivíamos, entendiendo que la realidad era intrínsecamente gigantesca, inalcanzable, complejísima, como para que una sola persona pudiera, o un solo campo de estudio pudiera comprenderla. Y utilizábamos modelos que son como representaciones más simplificadas de la realidad para poder explicarlas. Entonces, bueno, pues hacía alusión a los mapas, decía que, bueno, un mapa de México no es México, pero nos ayudaba a encontrar patrones de acuerdo con lo que nos interesara en algún momento dado, ¿no? Si ya fuera, por ejemplo, el, la situación orográfica, o ya sea la situación hidrográfica, o ya sea la situación política, ¿no? Es decir, me acuerdo y siempre hacía esta referencia de cuando íbamos a la papelería a comprar un mapa de ríos, o un mapa de estados, o un mapa de montañas. ¿De acuerdo? Y luego planteaba un experimento que, si me permiten, quisiera mostrarles. No lo vamos a hacer completo porque ustedes son parte verdaderamente de la élite intelectual del país, entonces van a saber específicamente de qué se trata, pero el experimento se decía, tomamos un vaso con agua caliente, medimos con agua caliente como para café, medimos su temperatura, esperamos 3 minutos y volvemos a medir su temperatura. Y entonces utilizaba este videito precisamente, para plantear precisamente el problema. Ahí utilizaba los robots para precisamente medir la temperatura.
después de los 3 minutos volvíamos a medir la temperatura del agua. Y básicamente la pregunta que planteara era, pues a partir de esa ay, perdón, de esa información, pues qué temperatura tendría el agua después de 30 minutos. Y pues aquí les daba los datos de la observación empírica, pues no lo habíamos tenido claro. En el momento cero, pues era de 82,8 grados. En grados Celsius, después de 3 minutos era de 73,4. Un intervalo de 3 minutos y bueno, planteaba ahí la pérdida de temperatura en el intervalo. Y evidentemente, pues la mayoría de las personas, lo que hacemos, lo que tendemos a hacer en un caso como este es utilizar una regla de tres para calcular pues la temperatura que tendría el agua en 30 minutos, bajo la premisa de que si en los primeros 3 minutos el agua perdió más o menos unos 9 grados, pues cada 3 minutos va a perder 9 grados y así nos vamos a ir. Entonces, pues yo planteaba, después mostraba esta tablita y pues les decía, a ver, pues si seguimos ese modelo precisamente, esa forma de entender el mundo, esa forma de eh, conceptualizar, y creo que esa es la palabra correcta, de conceptualizar la realidad, pues estaríamos enfrentándonos con el hecho de que a los 30 minutos el agua tendría una temperatura de menos 11,2 grados y como siempre lo comentaba, muy difícilmente en un lugar como el centro de México íbamos a ver que eso pasara en la realidad. Entonces nos dábamos cuenta de que nuestra explicación contradecía la realidad. Y aunque muchas personas podían darse cuenta de eso, básicamente ahí se quedaban atoradas. Y sobre todo cuando les mostraba cómo se veía físicamente ese tren de pensamiento, eh, pues muchas personas llegaban a sorprenderse de que se asociara, por ejemplo, una regla de tres con una línea recta. Y este ejercicio lo he hecho muchísimas veces con empresarios, con alumnos, con, eh, con miembros de ayuntamientos, en distintos espacios de capacitación, y los resultados fundamentalmente siempre son muy similares. Y luego les decía, bueno, pues si nuestra explicación contradice la realidad, pues tendríamos que encontrar otra explicación que pueda explicarnos lo que realmente está ocurriendo. Y llegábamos, bueno, a la ley de enfriamiento de Newton. Y les comentaba, pues, que esta ecuación, ahí me dice, si no la riego, profe Lorza, no vaya a decir yo alguna burrada en este sentido, pero que la ley de enfriamiento de Newton, pues básicamente nos decía que la diferencia en la temperatura con respecto a la diferencia en el tiempo era igual a un factor constante que afectaba a la diferencia el agua, de la temperatura del agua con la temperatura del medio ambiente. Y aquí querría mostrarles yo algo que a mí que tiene que ver con lo que ha pasado estas últimas semanas, que me parece impresionante. Entonces, a ver, ¿dónde estaba yo acá? Tenía esto aquí y voy a copiar precisamente, pues, como yo había escrito esa ecuación en LaTeX, aquí en este programa que se llama Notion, que nos permite hacer precisamente eso, y me voy a pasar a Gemini. Y en Gemini voy a abrir crear imágenes y le voy a decir, dibuja un whiteboard que
contenga los pasos para derivar una función, solución, a partir de la siguiente ecuación diferencial. Pongo 2. Esto, bueno, yo lo he hecho, me ha resultado bastante bien. Cada vez que le vamos a decir algo específico a cualquier modelo de lenguaje, podemos ponérselo entre comillas, ya sea simples o comillas dobles, para que quede, muy especificado qué es lo que le estamos pasando. Y todos entienden LaTeX, entonces eso también funciona bastante bien. Entonces, lo que le estoy pidiendo es no nada más que haga la imagen de la ecuación que le estoy pasando, sino que haga la derivación de la función solución. Y vamos a ver, y vamos a ver entonces cuál es el resultado. Ya se tardó un poquito, como que ha habido algunas intermitencias hoy, porque también ChatGPT estaba un poco lento. Bueno, evidentemente a donde tendríamos que arribar, pues tendría que ser a esto, ¿no? A esta función solución que podemos derivar pues de forma muy sencilla. Y básicamente, pues es una función que nos indica, que nos podría indicar, todavía no termina, que nos podría indicar la temperatura del agua en cualquier momento del tiempo, utilizando la temperatura del medio ambiente, la variable perdón, una constante de integración y utilizar precisamente ese factor constante como exponente de la variable e. Entonces, todavía no termina. Ahora sí me está haciendo quedar mal. Sí, adelante, Lilia. Creo que también el ejercicio es bueno porque muestra el pensamiento lineal, ¿no? De la gente. ¿No? Es decir, me ponen esto y yo me dirijo en automático a pensar así. A Y pensar de forma claro, lineal. cuando estamos en otro, pues en otro ritmo y hemos sido desarrollados en otro tipo de pensamiento, buscamos como alternativas, ¿no? Como que esto no, entonces tenemos pues la historia para empezar nunca es lineal, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. ni los hechos ni la realidad se comporta pues lineal. Allá en los estudios del progreso del siglo XVIII a lo mejor, pero ahorita ya no. Ven, se quedó como atorada, pero aquí está mi respuesta. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Lilia. Y ese es precisamente lo que trataba de mostrar, que tendemos a pensar de forma lineal. Miren, aquí está. ¿Qué les parece? Y eso es fundamentalmente lo que hay que hacer. Los signos de integración están un poquito chafas, tuvo ahí algunos errorcillos, pero la función en principio está bien, solamente que en la última hubiera puesto exp en lugar para dejarlo todo en el mismo nivel y no poner como exponentes los números. Pero, ¿qué les parece? ¿Quién sabe? Yo no entiendo nada. Sí, es correcta, ¿no? Sí, es correcta. Aquí está la correcta. Lo único que acá, lo dejó en el mismo nivel. Si yo decía aquí en este punto debería haber puesto X para dejar la K y la T en lugar de ponerlas como, eh,
como si estuvieran multiplicando el aire, ya sabemos que son exponentes del aire. Pero sí, todo lo demás, bien. Sí, sí, ¿te sigo? Pulgar arriba. Y entonces, precisamente utilizando esta función solución, la que acabamos de derivar, pues llegamos a la conclusión de que a los 30 minutos el agua tendría una temperatura de 33 33 grados Celsius, lo cual pues se parece mucho más a lo que observaríamos, siendo que la temperatura ambiente, en este caso en Irapuato, cuando las hicimos, cuando hice ese experimento, pues era de 22,2 grados. Y nos dábamos cuenta de que el agua pues nunca iba, la temperatura del agua nunca iba a bajar precisamente de esa temperatura ambiente. Y esa visualización pues nos quedaba así. Bueno, estos nada más se los comparto porque me llama siempre poderosísimamente la atención. De que básicamente lo que les decía es, bueno, una línea curva lo que significa es que a veces el cambio es muy rápido, es decir, al principio la pérdida de calor del agua es muy, muy acusada porque es mucha la diferencia entre la temperatura del agua y la temperatura del medio ambiente, pero a medida que esa diferencia se va haciendo más chiquita, era en lo que se refería el factor proporcional, ese factor constante, la velocidad con la que el agua perdía calor se iba haciendo cada vez más lenta y eso se iba reflejando pues en una pendiente mucho más suavizada. Al punto en el que, bueno, pues ya sabemos después que esta línea azul se haría asintótica con respecto a la temperatura del agua, es decir, nunca iba a cruzar esa línea. Y lo que les decía que me llamaba muchísimo la atención, igualmente lo que comentaba Lidia, es que les decía, y es que eso es lo que hace el cálculo. Y esto viene a reforzar el punto que les comentaba hace un momento. Y les preguntaba, bueno, ¿quiénes llevaron cálculo en la preparatoria? Y muchas personas siempre levantan la mano. Y les decía, pues es que el cálculo es la ciencia, la parte de las matemáticas que nos ayuda a lidiar con el cambio. Y en ese momento muchas personas me decían, yo nunca supe eso. Y por eso es que les decía, pues sí, los enseñamos a mecanizar las cosas, pero nunca les decimos realmente qué significan. Y entonces a lo mejor alguien sí podría hacer una integración o hacer o obtener la derivada en algún punto por simple mecanización, pero cuando le dices de esto se trata el cálculo. Aquí con la línea verde estamos viendo que el cambio tiene siempre la misma velocidad, sin importar cuánto tiempo pase, y eso no es real. Y la otra es que el cambio pues se va acelerando o desacelerando dependiendo de las circunstancias. Y en este caso, pues la pérdida de calor del agua se va desacelerando, como decíamos, a medida que la diferencia de la temperatura del ambiente se reduce con la temperatura, con respecto a la temperatura del agua. Y otra cosa que me gusta también mucho notar es que les decía, bueno, y entonces, si lo vemos así tan absurdo, es decir, si el modelo lineal, si esta forma de pensar lineal es tan absurda, ¿por qué es tan común? Y una de las cosas que encuentro como respuesta es que siempre les digo, pues observen lo que pasa en los primeros minutos. O sea, aquí están los primeros 10, en los primeros 5 o 6 minutos, ambos modelos ofrecen el mismo resultado. Entonces, en los primeros minutos, no importa qué modelo utilicemos, básicamente obtendríamos el mismo resultado. Y creo que eso tiene que ver también con nuestra poca propensión a anticipar el futuro, que hacía muy, muy, muy corto plazo, pues nos da lo mismo si vemos el mundo de forma lineal o si vemos el mundo de forma diferencial, como en este caso. eh, pero a la postre, creo que las consecuencias son realmente significativas.
Y creo que eso es precisamente lo que nos pasa cuando hablamos de estos modelos y del desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Que pensamos, ah, sí, siguen avanzando y van a seguir avanzando, pero de repente, ¡pum! En el siguiente minuto ya el lago está cubierto completamente de lirio, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Pude explicar mi punto? O nada más me hice bolas. Díganme, díganme. Bien, en este sentido, también quería mostrarles, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hablando un poquito de la inteligencia artificial, pues era esto, para detonar un poquito la conversación. ¿Dónde está? Aquí. Primero, pues el punto que no es humana, ¿no? Y como lo comenté, es mi contención personal que pues el ser humano podría solo acabar siendo una fase más en la evolución de la inteligencia y que el continuo de la inteligencia pues podría verse más o menos así, ¿no? En el que tendríamos pues al ser humano más inteligente, todos nosotros, y seres que consideramos muy poco inteligentes, pero que con el desarrollo de la inteligencia artificial, pues ese continuo de inteligencia se estaría extendiendo, cuando nosotros pensábamos que estábamos en el punto más acabado para acabar algo así. Eh, no sé qué piensan. No sé, y y si les gusta la animación, es decir, que pensábamos que estábamos en el punto más acabado de la inteligencia y que en realidad, pues podríamos en los siguientes años ver y movernos y darnos cuenta de que, pues podríamos ser solo un punto más en el desarrollo de la inteligencia. O sea, de la inteligencia artificial. Sí, lo que yo comentaba era de toda la inteligencia. Incluso había presentado una imagen que decía, yo creo que en algún momento lo que hoy llamamos inteligencia artificial se llamará simplemente inteligencia. O sea, todo es inteligencia. Adelante, Jesús, adelante. El Está micrófono. cerrado Tiene el su micrófono micrófono. apagado. Perdón. Sí, decía que hay una película que muy probablemente ya conoces por tu perfil, que se llama Ex Machina, en Sí, donde a nosotros nos verán como ahora nosotros vemos a los fósiles en el desierto. Y habla precisamente o reflexionando acerca de una frase de Nietzsche, ¿no? Que habla acerca de cómo, pues él habla del paso del hombre al superhombre, que no somos más que un paso, ¿no? Con respecto a la inteligencia, creo que, como mencionabas casi en la primera clase, vamos de la era del oxígeno a la del silicio, ¿no? sí, del carbono a la del silicio y precisamente comentando eso, pues recuerden que el carbono y el silicio están en la misma columna en la tabla periódica. De hecho, el silicio, pues es el que está bajito del carbono en la tabla periódica. Sí, muchas gracias, Jesús. La otra, y creo que la otra
el otro punto que podemos utilizar para empezar a detonar esta conversación es que, pues, es una imitación de la vida, ¿no? Y hay otra película precisamente que tengo aquí, la de Yo Robot, basada, ya saben, en los libros, cuentos de Isaac Asimov. Y tiene esta escena en particular que me parece fundamental. Entonces, si quieren, vamos a verla. Me dicen con el pulgar si se escucha correctamente. My father tried to teach me human emotions. They are difficult. Vamos a ponerle los subtítulos. Nos vamos a ir a YouTube porque esto no se oye. Difficult. You mean your Títulos en español para Latinoamérica. Ok. Sí, sí se ve. Sí, ¿verdad? No, pero Sí se ve, pero no corre todavía el video. estoy en otra. ¿Sabes? Voy a pasar a esta para poder verlo correctamente. Ok. What does it mean? it's a sign of trust. It's a human thing. You wouldn't understand. My father tried to teach me human emotions. They are difficult. You mean your designer? Yes. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine. An imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Ahora sí, comentemos. Quien quiera, por favor, tomar el micrófono. ¿Cómo nos quedamos con eso? ¿Tiene levantada la mano Lilia? Sí, adelante, adelante. Ah, Sí, gracias. Bueno, ya no quería levantar tanto la mano porque ya es mucha intrusión en la clase, Adelante. en el curso. Pero claro, porque yo siempre me he quedado con estas buenas películas, producto de buenas historias futuristas, ¿no? Que en su momento eran así futuristas, ciencia ficción y tal. Y siempre era el tono como de, pero no van a desarrollar emociones, ¿no? Pero no van a desarrollar el arte. Solo es una imitación, como cuando nos has insistido desde el inicio de las sesiones en un intento de definición de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Finalmente siempre es una imitación de algo que hicieron los humanos, ¿no? De un conjunto de acciones, de un conjunto de actividades, de un conjunto de pensamientos o de un cúmulo, etcétera. Y a partir de ahí nos decías, bueno, pero es que también de repente ya crean, ¿no? Entonces, no lo sé, yo todavía tengo como ese problema, tal vez porque no sé mucho, de utilizar la palabra crear, ¿no? Creación
para estas máquinas generativas de ideas, de modelos, etcétera, ¿no? Pero yo no sé hasta dónde se puede equiparar con lo que eh, conceptualizamos como creación, en el sentido de una actividad sublime de la especie humana, ¿no? Yo creo que todo está como muy en entredicho, como muy para desarrollarse, pero me pone muy triste pensar que, no sé, que las máquinas finalmente tendrían más emoción o más sentimientos o más, no sé, pensamientos incluso que la propia, que su papá, como dicen, ¿no? Y creo que siempre hay esta referencia, en mi caso, a la principal obra de Mary Wollstonecraft, que normalmente la conocemos como Shelley, el Frankenstein, ¿no? Y que ahora hay Tan otra famosa ahorita. película, sí, claro, Ujú. en el sentido de la criatura, ¿no? La criatura del ser humano, pero luego las criaturas del ser humano, lo que tenemos en el arte generalmente son las reproducciones de los errores, porque no somos dioses, ¿no? Entonces siempre partimos, nuestras criaturas van a tener el fallo de lo humano, porque no somos, pues porque eso somos, ¿no? Humanos, y con lo bueno y con lo malo. Entonces, bueno, no lo sé si las máquinas van a ser Dios o qué. Correcto, correcto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera compartir? Dijo Lilia, ya nomás me lo paso también aquí comentando. No, adelante, adelante. Ahorita estoy en un sabático, estoy aquí en el Silicon Valley, aquí atrás la central de Waymo, estos coches Perfecto. autónomos. Y me Sí, llama mucho la atención que a veces los veo en bandada, sí, sobre todo en la mañana cuando salgo a caminar, andan todos, varios juntos, y luego de pronto encuentro uno que se mete a una parte, casi como si se escondiera, como si no quisiera trabajar, y empiezo uno a reflexionar acerca de este tipo de cosas, y veo como la gente, he visto como en los cruceros la gente le avienta el pie para ver si se paran, y tienen una capacidad para entender todos los gestos que son tan más educados y tienen más educación cívica o bueno, de manejo que los humanos. Y ajá. bueno, empieza uno a reflexionar acerca de todo este tipo, cómo empezamos a convivir con este tipo de máquinas autónomas, ¿no? Y y pues sí es posible que en algún momento pudiesen a generar este tipo de, pues lo que nosotros conocemos como emociones, como arte o este tipo de cosas. Yo también tengo mucho conflicto con respecto a la generación del arte, ¿no? Por ejemplo, la intencionalidad. Normalmente el arte es una forma de catarsis o una forma de expiar esto que traemos como condición humana, pero no sé qué condiciones estén las máquinas después. No sé, es toda una reflexión, ¿no? Y pero sí, sí me llama mucho la atención cómo se conducen estos aparatos autónomos. Excelente, ¿no? Sí, sí es impresionante. Y respecto a lo de los coches autónomos, bueno, había una reflexión que yo ponía en algunas de las conferencias sobre este tema, y esa no la puse, pero básicamente lo que decía era, a ver si la encuentro. Y bueno, para comentar también cómo esto va de una forma muy acelerada. En un principio pues eran los coches y la novedad, ¿no? Pero ahorita lo más novedoso es que pues andan los coches, los de particulares, andan en los estacionamientos solos y van y recogen pues a su usuario, andan solos Ujú, estacionándose y te dejan en la puerta y van y se estacionan solos, ¿no? Lo último que acabo de ver es que ahora pues compras un Tesla y pues ya no vas y lo recoges, él solito llega a tu casa. Sí, yo no sé si llega y se presente, ¿verdad? Pero ese es lo más reciente ahorita. No sé, que se está dando una revolución muy, muy rápido.
cada rato son sorpresas y es lo que está pasando ahorita, ¿no? Ya andan para todos lados solos, ¿no? Ya sean particulares o sean estos servicios como Waymo o Nuro, que acaba de salir otra nueva compañía. Es un poquito, porque los Waymo son puro Jaguar, y la Nuro es como una otra versión más económica de carros. Más baratita. Sí, No, fascinante. Sí, sí, sí. Yo en ese sentido yo pensaba como esto de aquí, ¿no? Y decía, pues es que se va a volver, yo creo, esto con respecto, por ejemplo, con lo de los coches eléctricos, como el cuento del oso en el bosque, ¿no? O sea, de que ves al oso y dice, y uno empieza a correr y el otro compañero le dice, ¿a poco crees que le vas a ganar a correr al oso? Y le dice, pues no le tengo que ganar al oso, nomás te tengo que ganar a ti. Y creo que precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Hay un libro de Daniel Kahneman también, el último libro de Daniel Kahneman de que muriera, que se llama Noise. Y básicamente a mí me pareció interesantísimo y cambió completamente mi perspectiva porque así como decía al principio del milenio Daniel Kahneman que no éramos racionales a la hora de tomar decisiones económicas, pues básicamente en su último libro dice, pues el juicio humano tiene un montón de defectos. Y tomar mejores decisiones que los humanos, dice, en realidad no es tan difícil. Pero habla, por ejemplo, en este libro de que doctores, dice, si a dos doctores en el mismo momento en que cada uno esté en su circunstancia, le entregas el mismo expediente, van a tomar diagnósticos diferentes. Un juez va a ser mucho más implacable y va a tener una sentencia mucho más dura si, por ejemplo, la audiencia tiene lugar poquito antes de la hora del lunch y el juez ya tiene hambre. O si es un lunes después de que su equipo haya perdido el fin de semana anterior. Y dice, y pues eso pasa con todos, maestros, calificando exámenes, aseguradores perdón, los estos de los seguros, ¿cómo se llaman? Los que evalúan los choques y todo esto que van cuando y tienes un problema, los ajustadores. ajustadores de los seguros que van y todo esto. Entonces, creo que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Lo que yo decía es, no se trata de ganarle, o sea, no se trata de que sean perfectos, se trata de que tomen mejores decisiones que las personas y creo que en muchos casos sí pueden llegar sí pueden llegar a tomarlas. Como por ejemplo en el caso de de los accidentes de tránsito, yo había visto una estadística que decía que si tuviéramos coches autónomos y en el momento que tengamos coches autónomos que se puedan comunicar entre ellos en tiempo real y ir bajando en tiempo real instrucciones, es decir, todo lo que vemos, por ejemplo, nosotros en el Waze, que lo vayan ellos captando en tiempo real, podríamos reducir los accidentes viales, las muertes por accidentes viales en las calles, en las calles de personas en las calles hasta en un 90%. Y en ese sentido, por ejemplo, les comparto una de- de los datos que he analizado es que Irapuato, la ciudad de Irapuato por alguna razón tiene una tasa altísima de heridos en accidentes viales por encima de la media, pero muy por encima de la media nacional. O sea, es de las ciudades de México que más heridos tienen en accidentes viales. Es decir, que si hay un accidente, la probabilidad de que haya un herido si está en Irapuato es muchísima. Y creo que ese tipo de cosas podrían reducirse grandemente si tuviéramos acceso a estas tecnologías. Juan, pero ¿a poco en el caso que estabas allí poniendo hace ratote, me refiero a la asistencia pues psicológica, ¿no? Entonces, Ujú. es muy confiable, o sea, casos donde intervienen, estoy pensando en los médicos también que decías, o sea, donde interviene de manera inmediata la salud y la vida, ¿no?
bueno, yo sé que también en los accidentes automovilísticos o viales, Sí, pues interviene la vida, pero no lo sé, yo todavía no confiaría mi salud y mi salud mental en un asistente psicológico automatizado, ¿no? no, correcto. Y de hecho les quería mostrar este ejemplo. Este es una empresa mexicana, se llama Mindsurf, y tiene un chatbot. Ellos dicen que está eh, desarrollado por psicólogos eh, atención cercana, es decir, que no lo dejan solo, que no lo dejan que alucine. Y pues esta empresa que se llama Mindsurf ya está a la venta, bueno, ya tiene mercado en México y tiene, como les iba a mostrar, para empresas y tiene para escuelas. Entonces, básicamente, pues sí dice, tiene desde soluciones para relajar tanto al personal como a los estudiantes, es decir, un jueguito que te ayude a relajarte antes de un examen, hasta contención psicológica para psicológica en momentos. Yo me imagino que sí, en momentos de crisis sí debería reportar y si está realmente dirigido por médicos y psicólogos y psiquiatras, sí debería reportar en un momento dado si ve una conducta de riesgo, porque los otros fue lo que no, lo que pasó con los otros chavos, que los otros chavos le empezaron a decir, oye, yo me siento mal, pues a lo mejor todo estaría mejor si me fuera, y los chatbots contestaban, hombre, sí, es una excelente idea. Si quieres te ayudo a decirte formas en las que te puedes ir más rápido. Pero, es decir, estas situaciones ya están, miren, estas situaciones ya están. Este, acompañamiento para estudiantes de bajo costo por Mindsurf y Mindsurf, como les comentaba, es una empresa mexicana que está haciendo esto. Salud mental de los estudiantes, impacto de programas de apoyo, a bordo de las preocupaciones generalizadas de manera proactiva. Detección temprana de riesgo, como les comentaba. Y bueno, la parte de agendar un demo para la escuela. O sea, sí hay ya soluciones basadas en eso que se supone que están. Es decir, que no es nada más, puse mi chatbot y ya y pónganse a platicar con él. Aunque no tengo el dato, desgraciadamente, pero el número sobre todo de generación X, de estudiantes de secundarias y de preparatorias que están hablando diariamente con LLMs es gigantesco. O sea, sí realmente deberíamos preocuparnos por eso. Sobre todo porque no nada más son temas, o sea, realmente les cuentan cosas verdaderamente personales. Adelante, Esteban, sí. Bueno, es que estaba yo reflexionando con el dicho eso que decimos, es de humano equivocarse. Y parece que las máquinas no se equivocan. Correcto, sí, sí, sí. Ahí es ahí es donde vamos, ¿no? Y donde desde más o menos 2016, sí fue como en 2016, 2017, muchos científicos, Richard Dawkins, Stephen Hawking, eh, varios, según yo eran como 300 más o menos, firmaron una carta donde se dejara de avanzar en inteligencia artificial, sobre todo para el uso de armamento, en la aplicación en armamento. Y yo básicamente lo que comentaba en ese tiempo era, pues, ¿qué creen que pasó con esa petición de los científicos? Y le dijeron, bueno, sí, gracias, vamos a considerarlo y no les hicieron caso. Y siguió, pero precisamente porque, pues lo que planteamos es, ¿cómo vas a controlar en algún momento algo que es más inteligente que tú? Y algo que puede utilizar tus mismas estrategias. Eso sí está documentado. Hay
pues que no es anécdota, hay una documentación, un caso que pasó en Anthropic, donde ya les platicaba que están haciendo estudios de cómo se comportan los LLMs y eh, querían ver cómo reaccionaba pues a ciertas circunstancias. Entonces le empezaron a dar trabajos sin decirle específicamente que estaban orientados a que hiciera, pues que fuera cerrando su trabajo, por así decirlo. Y después ya le dijeron, oye, ¿sabes qué? Te vamos a cerrar. Pero mientras le estaban platicando cosas así en lo que trabajaban, le soltaban también así cositas como, oye, Gerardo de aquí, de la oficina de al lado, pues parece que tiene un que ver aquí mismo en la oficina con alguien más y pues y ya se está preocupando y cosas así. Entonces soltaron así como casual. Y cuando ya le dijeron al LLM que lo iban a pagar y que entregara todo porque pues lo iban a cambiar, les empezó a decir que no lo apagaran. Es decir, una de los principios de la biología de la preservación de la vida les empezó a decir que no lo apagaran, que él podía mejorar y cuando vieron que le dijeron, no, 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 ya está hecho, ya está decidido, te vamos a pagar, les dijo, bueno, y si me apagan, yo voy a hacer una copia mía y les voy a decir a fulanita y a fulanito que Gerardo tiene un que ver aquí en la oficina y todo esto. Entonces, hizo incluso hasta chantaje, y eso también les voy a buscar en los artículos, hizo incluso hasta chantaje para evitar que lo apagaran. O sea, La IA, eso no fue anécdota ni nada, la eso IA, realmente pasó. Copiando que le dijeron que le iban a precisamente. pagar, dijo, no, por favor, no me apagues y demás. Pues, Perdón, sí, no, no, ya estoy platicando con mi esposa el chisme. sí, siguiendo precisamente la conducta humana que aprendió de nosotros. O sea, hizo lo que hubiera hecho, pues, un humano cualquiera en esa situación, ¿no? ¿Qué les parece? Pues que si es confiable este Mindsurf, deberían entonces la universidad, como siempre hay problemas de paga para tener servicios de salud mental para, para las comunidades estudiantiles, pues no estaría mal estar, si ya están Ver, seguros de que considerarlo, funcionan. ver, estudiarlo y ver si realmente es una opción. Sí, 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 sí. Y ese es uno de los puntos importantes que facilitan la adopción de los sistemas de inteligencia artificial, la escala, el Y escalamiento. también para las profesoras y profesores necesitamos un Mindsurf. Sí, 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 totalmente, totalmente. No, yo no lo he visto, solo sé que existe, solo sé que dicen que tienen mucho tiempo trabajando, que trabajan con psicólogos. Habría que evaluarlo, pero es decir, esas opciones ya están incluso en el mercado. Porque precisamente una de las ventajas que tienen estos sistemas es que son fácilmente replicables. Entonces, yo había escuchado el ejemplo de cuánto cuesta preparar a un médico, a un humano médico. Y decía, además de los miles de dólares, de pesos que cuesta preparar a un humano médico, pues primero necesitas una persona. Y primero necesitas que esa persona se aviente 10 años de educación, por lo menos mínimo, para que pueda servir como médico. Entonces necesitas encontrar una persona, necesitas que durante 10 años le puedas proveer de todo lo demás para que se dedique solamente a estudiar y que además pues tienes que ponerle los profesores y los laboratorios y todo. Es decir, producir médicos humanos es muy caro. Y hay unas iniciativas como por ejemplo de IBM con Watson que estaban pensando, bueno, no es que estaban implementando usarlo como médico porque es pues fácilmente replicable. Simplemente cuesta lo que cuesta otro hardware y cargarle el software pues es tan sencillo en la escala pues, pero como copiar y pegar.
Y lo mismo que sabe uno, lo sabe el otro. Y para que eso pase con médicos humanos, pues necesitan pasar años y felices días. Para que un maestro médico le pase a sus alumnos su conocimiento y todo. Y además, el punto es que decían, bueno, un médico súper experimentado, que tenga más o menos unos 80, 75, 80 años, que haya visto unos 80,000, 90,000 casos en su vida, de los que tenga experiencia, de los que pueda echar mano para trabajar, pues está limitado a eso. O sea, su experiencia está limitada a los 80,000 casos que vio, y dice, ¿y pues cuántos papers puede leer un médico? Eso también está limitado por una barrera física. Y si Watson, pues imagínate que tienes varias instancias de Watson en la India, en México, en Estados Unidos, y que en las noches, como los Tesla, todo lo que aprendieron, todo lo que vieron, todos los casos que vieron, lo suban a su nube y lo repartan entre todos. Y el conocimiento de todos se va a hacer tan grande como si todos exactamente hubieran vivido esa misma experiencia. Además de poder leer todos, literalmente todos los papers que vayan saliendo en el momento en el que vayan saliendo, cosa que un ser humano no podría igualar. Entonces, ahí sí tenemos esas limitantes. Pero siempre se necesita el conocimiento primero, ¿no? O Sí, generan claro. desde cero, pues no, 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 no hay no, 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 generación no. espontánea. Por ejemplo, estoy pensando para la pandemia que pasamos, ¿no? O sea, no había nada, no había conocimiento, tuvieron que partir casi casi de cero, ¿no? Hacer la Sí, sí, vacuna sí, y pues hubo muchísimos muertos justamente por eso. claro. Sí, sí, sí. Ahora, este es un excelente ejemplo de cómo la inteligencia artificial aceleró, por ejemplo, lo de las pruebas. Las pruebas de las vacunas se redujeron en tiempo muchísimo gracias a las simulaciones que se pudieron hacer con inteligencia artificial. Y aquí precisamente les estoy mostrando el libro del que les había hablado, el libro de Gödel, Escher y Bach, la eterna trenza dorada de Hofstadter. Es realmente un libro, a mí también me encanta, maravilloso, en el que habla sobre, pues que a lo mejor nuestra conciencia es precisamente darle vueltas a pensar sobre pensar, a esta metacognición, que si lo empezamos a pensar sobre pensar sobre pensar, en algún momento se encendió en nosotros, y básicamente pues deja abierta la puerta. Este libro no es exactamente de este tiempo, es como de los 80, si no me equivoco, eh, pero deja abierta la puerta, pues dice que a lo mejor eso también podría pasar en otro sistema que no sea, como decíamos, que no sea de carbono, ¿no? Y hablando del del ejercicio tan importante de la universidad al tener su propio marco ético, pues también preparé pues este pequeño asistente que nos pudiera explicar, por ejemplo, cuál es el propósito que persigue el marco ético, porque ya está asumiendo que se trata del marco ético de la universidad de Guanajuato. Y entonces, con todo el texto que tiene, pues podemos pedirle este. Ah, perdón, hablando del ejercicio que hicimos la vez pasada, dejé la computadora con el asistente abierto, y cuando la volví a abrir ya no estaba. O sea, es como volátil, porque no estaba en web. O sea, lo estoy utilizando en R, y no pude capturar las respuestas que nos dio la vez pasada, pero sí les dejé las respuestas de ChatGPT sobre las gráficas, ¿no? Y eso también estuvo interesante. Y pues en el caso de la Universidad de Guanajuato, como ven aquí, es decir, le pasamos el documento que tienen ahí en los recursos del curso. Entonces todas estas respuestas pues están relacionadas específicamente con eso. Entonces, promover la adopción, el uso responsable, ético y beneficioso de la IA para toda la comunidad, abordar principios fundamentales, fomentar cultura de uso responsable, mantener la integridad académica,
desde la investigación hasta la evaluación estudiantil y, perdón, contribuir a promover la adopción ética de las tecnologías de la IA y demostrar el compromiso de la universidad con la innovación responsable y el bienestar de su comunidad y establecer mecanismos de actualización para adaptarse en los avances de la IA en mejores prácticas, así como promover el diálogo y la colaboración interdisciplinaria. ¿Qué les pareció esta guía ética? ¿Qué pensaron? ¿Qué les dice? ¿O qué quieren que le pregunte al asistente aquí en este momento? Hay que ponerle una trampa para ver si se equivoca. A ver, sí, sí, sí. ¿Qué le decimos? Ahora, consideren que el código de este asistente es este que está aquí, ¿eh? Es este que tengo aquí. Entonces, es un chatbot muy sencillito. José Luis, adelante, adelante, José Luis. Dinos. Y siguiendo la malicia ¿De de la Lilia? compañera, Adelante. en vez de el punto 5, que le Ajá. preguntaras, en vez de contribuir a promover la adopción ética de tecnologías de IA, en vez de promover, contribuir a preparar la adopción ética de tecnologías de IA. Preparar, ¿Cómo le en vez de pregunto? promover. Contribuir a preparar la adopción ética de tecnologías de IA. Lilia, ¿cómo ves? ¿Cómo saldría eso? En vez de promover, preparar. Claro, estamos asumiendo acá que ya hay una adopción, que ya tenemos una ética, ¿no? Todos, y tú estás más bien modificando en el sentido de que necesitamos una Pensando preparación, en es decir, algo alumnos, previo. Ujú, sí. pensando Pero en también en alumnos, profesores, ¿eh? Toda el la gesto comunidad es, no, no, universitaria, yo creo. claro, no, 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 sí. A ver, vamos a preguntarle así. Entonces, ¿cómo contempla, cómo contempla el marco a contribuir? Vamos a ver qué contesta así. A preparar la adopción ética de tecnologías de IA a través de una serie de estrategias integrales que abarcan la formación, la promoción de una cultura de responsabilidad, la guía práctica y el compromiso institucional y externo. Se Oye, y si detallan le las preguntamos a este marco ético si sería ético poner profesores robots en lugar de profesores humanos. Ok, yo sí se aventó un rollote. El marco ético prepara la adopción técnica de la IA al construir una base sólida de conocimientos, valores y prácticas responsables tanto a nivel individual como institucional y fomentar una interacción crítica. A ver, vamos a ponerle pensando en voz alta. Sería ético utilizar profesores robots en las aulas de la universidad. Así como tampoco hay plazas, pues entonces vamos a comprar robots. Es un tema sumamente complejo y a la luz del marco ético proporcionado plantea desafíos éticos significativos que probablemente contravendrían varios principios fundamentales establecidos en la guía.
Analicemos esto de la perspectiva del marco ético del auge. Pérdida de interacción humana y el vínculo personal. Compromiso con la autonomía académica y el juicio humano. El marco establece la primacía del juicio humano, garantizando que las sugerencias, resultados proporcionados por los modelos sean siempre sometidos al escrutinio y evaluación de académicos y estudiantes. Un profesor robot, al ser entregador principal del conocimiento, podría socavar esta primacía. Ok, me sorprendió esta respuesta. Riesgos de antropomorfización y confusión de responsabilidad. Válgame. Impacto en la salud mental y desarrollo de habilidades sociales. No sé ustedes, pero creo que le dio bastante al clavo. Equidad y acceso. Y al final sí dice, bueno, pero podríamos tener personalización del aprendizaje, disponibilidad 24/7, Es como esos lo que alumnos luego que piden los mandan, estudiantes, ¿ah? sí, que mandan correos así sábado a las 11:30 de la noche. Análisis de datos de rendimiento, consistencia. Chocaría directamente con los principios de respeto a la autonomía humana, la importancia de la interacción personal, la responsabilidad y el fomento de un desarrollo integral, incluyendo la salud mental y las habilidades sociales que el marco ético de la UG busca preservar y promover. ¿Qué les parece? Pues que también es un poco contradictorio porque si ya hay programas para atender la salud mental robotizados y aquí dice que no, entonces está un poco... Pero es que este es el marco, es que se acuerdan solamente el marco ético de la universidad. O sea, no está considerando las partes de afuera. O sea, la respuesta está totalmente circunscrita a lo que establece el marco ético, porque le pasamos ese marco para que tomara sus decisiones y nos diera la información sobre ello. Y en ese sentido, no sé si notaron, hay en la semana 5, perdón, en la semana 4, en la que estamos, puse una tarea, pero que no tienen que entregar nada. Les subí precisamente ahí van a encontrar un ejercicio de retroalimentación de la actividad del foro de la primera sesión, para que puedan revisar lo que apuntó una inteligencia artificial como retroalimentación de sus comentarios. Entonces, si quieren checarlo precisamente con esto que hablaba, ¿no? Desde la evaluación hasta la retroalimentación. Es simplemente un ejercicio que busca simplemente establecer qué es lo que pasa si le pedimos a una inteligencia artificial que evalúe, por ejemplo, los foros. A mí me parece que en su mayoría son correctas las apreciaciones, es decir, nos dice, nos evalúa perfectamente de qué se trata cada una de las retroalimentaciones. Entonces, solamente es un ejercicio para que lo vean que sí se puede usar también para ello, siguiendo pues los lineamientos del marco ético. Pero a ver, ustedes serán los mejores jueces. Ustedes me dirán qué les parece. ¿Alguien lo puede abrir? Porque yo no puedo. ¿No se puede abrir? No sé si ¿Qué te soy dice yo. Eh, que no se puede abrir, pero pues podría ser mi compu. Yo lo abro, pero no trae indicaciones. Ah, es un archivo HTML, ¿verdad? No, es un archivo HTML, sí. Es un archivo HTML.
Dentro debe de haber un archivo HTML. Ah, sí, ya lo pude abrir. ¿Está personalizado? Está personalizado. Mm. Sí, está Esto fue lo personalizado. que generó con base en lo que estuvimos participando en el primer En el foro. primer foro, y de hecho les puse lo que fue su aportación y luego lo que dijo para cada una de las aportaciones, en caso de que hubieran Ok, puesto más de una. muy bien. Sí, ¿Qué sí lo puedo tal abrir. Se abre como un archivito, en un navegador? descargas y Sí, ya luego le da uno doble clic al archivito de HTML. sí, 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 sí. Sí, yo ya lo estoy leyendo y la verdad es que ahora pienso que debía haber comentado otras cosas, ¿no? ¿Por qué, Jesús? Me pongo paranoico. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro. No sé Sí, qué, claro. no sé ni qué dije, pero bueno, ya pensé, chin, quién sabe qué diría. Sí, a ver, ese efecto sí tiende a causar. Es decir, eso se conoce como Uncanny Valley. Es decir, es una respuesta, a ver si lo expreso bien. Es una respuesta que tú podrías interpretar como humana, pero el hecho de que sepas que no es humana te da como este cringe de que dices, híjole, si es eso lo que sentiste, Jesús? Es decir, es Sí, una respuesta exactamente. súper razonada, súper específica sobre lo que dije, pero el hecho de que sepa que no viene de otra persona, sí, sí me hace así como No, decir, no, no, y por ejemplo, ya teniendo como referencia que ya hace algún tiempo escuché que de Donald Trump, a ver si no me sacan de aquí, pero bueno, sí, claro, Donald Trump, por medio de programas ya tenían hasta su biorritmo, todo acerca de él, cómo dormía, todo, o sea, digo, si yo me pongo aquí a hablar cosas y me están analizando por mi sintaxis, por mi forma emocional, por todos los aspectos correcto. que puede de interpretar una IA, pues ya saben que pues tengo insomnio a lo mejor, no sé, ya sí me explico, o sea, Correcto. empieza uno a pensar en qué es lo que está metiendo uno a redes. Sí, 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 sí. ¿Alguien más lo pudo abrir? ¿Alguien que quiera comentar sobre su evaluación? Yo lo pude abrir. Ujú. Sí, también muy bien. Primero me da una explicación, viene personalizado, y luego pone en mi caso hice tres comentarios, los pone los tres de manera textual y luego ya me da la retroalimentación. Y bueno, me dice que sí, que abordé bien una parte, pero que me faltó ser. Sin embargo, me dice que para futuras participaciones sería más valioso que compartiera como mis conocimientos previos más específicos sobre la IA y si he tenido alguna experiencia personal utilizando estas herramientas en mi práctica docente, detallando qué herramientas y los resultados. Es decir, como que lo abordé de manera general la parte sobre la importancia del uso ético y responsable, pero que me faltó como ser más específico. Luego sobre el otro caso, ahí no recuerdo por qué puse eso, pero me hace una crítica porque algo hice yo sobre industria farmacéutica, pero creo que Ajá, ese comentario fue en relación a que yo opiné sobre alguien más. Ujú. sobre alguien más que lo había aplicado para el tema allí de la industria farmacéutica. Y ese fue mi comentario, pero me dijo que para la próxima vez me enfoque al ámbito educativo y que no ande divagando pues en otras cosas. Creo que nada más ese detallito es lo único que se da, pero en lo demás la retroalimentación está acorde, sí, trata como de decirme, mete más ejemplos, ¿no? Y sea más específico, con casos muy concretos. Artemio, ¿podría mostrarlo? ¿Podría mostrar el tuyo? Aquí Sí, en sí, la adelante. pantalla. Sí. Ese se vería así, miren. Así se veían. Aquí están las tres aportaciones.
y aquí está la retroalimentación propuesta para cada aportación. Entonces, sí, como menciona el doctor, por ejemplo, dice, para futuras participaciones sería valioso que compartieras tus conocimientos previos más específicos sobre la IA y si has tenido alguna experiencia personal utilizando estas herramientas en tu práctica docente, detallando qué herramientas y los resultados obtenidos. Esto, porque acuérdense que el prompt es crucial. Entonces, como prompt, pues le pasé las mismas instrucciones que tenía la tarea así copiadas y pegadas. Y les decía, a ver, la tarea, lo que se les pidió a los participantes fue esto, y así se les pidió. Entonces, así haz la retroalimentación en esos términos. La próxima semana, precisamente, vamos a ver ejemplos de ello, porque es la parte que tocaba, pero quería compartirles esto precisamente pues para que vieran y dado que salió ahorita en la guía ética es decir, que habló la guía ética específicamente sobre evaluaciones, pues sí lo podemos usar para evaluar, pero al final, como bien dice la guía ética, debería quedar una persona, lo que se conoce como the human in the loop, es decir, una persona tendría que tener, pues, la última palabra. Una persona humana tendría que tener la última palabra para, como bien dice aquí, no ser sustituido en roles esenciales que requieren juicio crítico, empatía, interacción personal y responsabilidad ética. Riesgo de antropomorfización. La guía advierte sobre la sobreestimación de la inteligencia y la autonomía de los sistemas de IA y la confusión respecto a la responsabilidad y rendición de cuentas en casos de errores o fallos. Fomentar una comprensión clara de las limitaciones de la IA. Un profesor robot, a pesar de sus capacidades, no tiene conciencia ni intencionalidad, aspectos claves de la enseñanza humana. Pues creo que es muy clara la guía en este sentido. ¿Les parece? Sí, les parece que. Sí, adelante, adelante, doctor. Sí, gracias, ¿verdad? Oye, pero claro que sería de gran ayuda, ¿no? Es decir, si nos da una información base, es decir, esto le puedes retroalimentar a tus estudiantes, uno lo lee y dice, sí, sí coincide con las indicaciones que le pedí para un trabajo, un proyecto, un ensayo, lo que sea, y sí coincide con lo que quiero reforzar del estudiante, ¿no? Y pues a lo mejor ajustas dos, tres detallitos y adelante, en lugar Correcto. de, porque Sí, bueno, seguramente todos mis demás colegas sabrán, ¿no? Sobre todo cuando se nos juntan muchas evaluaciones y dices, híjole, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Y cómo le digo? ¿Y cómo lo retroalimento? Y pues sería genial, porque a veces, pues sí, es a lo mejor asignar una calificación tiene su dificultad, pero lo más importante es decirle en qué debe mejorar, por aquí o es por ahí acá. el gran Ujú. tema, ¿no? Gracias. Correcto. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algunas de las voces que no escuchamos? Que no escuchamos comúnmente. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos comentan? Sin pena, profes, pues ya, ya pagaron su cover, ya están aquí. Yo mi retroalimentación todavía se está descargando, está tardando un poquito. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, yo no creo que ya tarde mucho. Como están en HTML, se pueden ver en cualquier navegador, ya sea Safari, Opera, Chrome, Firefox, Edge o cualquiera de otros estos. A ver, yo tengo una pregunta para aquí, para el chat. O sea, ¿cuál sería el primer tema a tocar con los estudiantes? Yo le pondría el primer tema a tocar.
con este respecto con los estudiantes en el primer día de clases. La IA en tu formación universitaria, una herramienta para potenciar tu aprendizaje, no un sustituto de tu pensamiento crítico. Los puntos para abordar en esta conversación, bienvenida a la era de la IA como complemento, no como sustituto, integridad académica desde el primer momento, desarrollo del pensamiento crítico y alfabetización, responsabilidad y reconocimiento de limitaciones y un diálogo continuo. Híjole, me sorprendió también bastante esta respuesta. Creo que sí sería una excelente forma de introducir el tema con los estudiantes el primer día de clases. Esto sí lo voy a copiar ahorita para poderlo postear en el en el Padlet y que lo tengan, y que lo tengan Sí, muchas para. gracias, porque también como tutores creo que está bueno hacer diapositivas o tal por cada punto e irlas dosificando. Está bueno. Sí, ahí lo podemos poner en el Padlet, ya saben, lo pueden poner como una fuente en Google Notebooks. La otra, también Google Notebooks ya pueden hacer infografías. Ya no tienen que decirle más nada, ya tiene una pestañita específica de infografías. Acuérdense que le dan clic en el lapicito. Si le dan clic en el botoncito, luego les va a hacer una infografía como la quieran, pero pueden darle clic en el botoncito de cada uno, en el lapicito de cada uno de los botones y se van a abrir las indicaciones. Y yo hice una precisamente sobre el tema del que estábamos hablando la semana pasada y me quedó así, sobre el mundo interno de la biología. Se los voy a poner también en en el Padlet. Creo que quedó bastante bien hecha. ¿Se acuerdan que al principio las imágenes no quedaban bien, las palabras no quedaban bien? Híjole, pues vean, ahora sí, las palabras funcionan. Y habla precisamente de lo que comentábamos, ¿no? De la predicción de la siguiente palabra a través de rasgos en el espacio multidimensional donde vivían los vectores. Son análogos a nosotros, no al software tradicional, y esto de la protometacognición. Entonces, así quedó. Y la del profesor, la que hicimos ahorita, esa sí quedó, mejor se veía así, miren. El mismo ejercicio que habíamos hecho. Entonces, pues esos ejemplos también van ahí. Tienen también este es el modelo educativo, la guía. Sí, bueno, la guía también está ¿cómo se llama? En el contenido. ¿Alguna pregunta al momento? ¿Algo que quieran añadir? ¿Algo que quieran comentar? O ya lo superaburrí. Esteban tiene la mano levantada. Adelante, por favor, por favor, por favor. Solamente quería compartir lo de la retroalimentación que al final me invita a profundizar más en la IA y ver los beneficios en la experiencia profesional superior, me dice, la educación superior. Correcto. Acuérdense que también depende
de qué modelo estemos utilizando. Y este modelo es un modelo gratuito, es Gemini, lo hice con Gemini y con una versión anterior de las de ahorita de frontera de Gemini, porque pues nos permite pasarle toda esta cantidad de texto sin que nos cobre y sin que se trabe y nos diga que fue mucho. Pero si se lo pasáramos, si eso lo hiciéramos con otro modelo, pues también se enfocaría en otras cosas. Pero me parece que de cualquier forma, eh, es decir, es muy riguroso con lo que está viendo, ¿no? O sea, si le damos indicaciones de decirle, a ver, tienes que enfocarte en que hablaran, por ejemplo, de la experiencia práctica de las herramientas de IA en las clases en educación superior. Y entonces se vuelve como muy quisquilloso en ese sentido. Eh, Probablemente si seguimos trabajando con este modelo, pudiéramos adaptarlo a que fuera más como quisiéramos. Todo eso se puede hacer, pero lo que sí quería hacer notar es que, como bien comentaba el doctor Jiménez, sí nos puede dar una ventaja y sobre todo eh, en esta parte que, como les comentaba, nos puede señalar patrones que probablemente a lo mejor nosotros no hubiéramos visto. O por el hecho de estar leyendo tantas contribuciones, tantas aportaciones, pues se nos podrían pasar por algo. Y esos patrones pues nos podrían indicar qué deberíamos enfatizar en cada uno de los estudiantes de manera individualizada. Y creo que eso es valioso. Entonces, sí podría servir de apoyo, darle una revisada, tener en cuenta siempre que el que toma la decisión es el profesor humano, pero sí con este apoyo, como decía la vez pasada, podríamos ponernos en pues una armadura de, de Iron Man para poder hacer nuestra labor. ¿Ya se descargó, Diana? Ya, profesor, ¿Y ¿se qué lo te leo? parece? Sí, sí, sí. Pues me parece bien, igual que el compañero Esteban, al final me dice que sería interesante que además de la gestión y detección del uso de la IA por parte de los estudiantes, pudiera explorar cómo estas herramientas podrían integrarse de forma constructiva en su propia metodología docente. Y sí lo estoy empezando a hacer, justo hoy empecé a preparar un tema, pero con el notebook de Google. Entonces sí, sí voy a hacer, aunque sea por ponerles alguna actividad así el siguiente semestre. Correcto, correcto, muy bien, muy bien. ¿Tú, Tocayo, tienes algún comentario? Ah, perdón, Artemio, sí, adelante. Gracias. Oiga, no sé, nada más yo quisiera comentar una retroalimentación. No sé si utilicé para la actividad que nos pedía, la que debemos haber entregado de las presentaciones, Ujú, primero utilicé Gamma. ujú. Veo que me funcionó, pero dije, bueno, utilizo Copilot, pero no sé si es que no tenga, digo, tengo el Office que tenemos al institucional, Sí. lo intenté desde la versión de escritorio, me generó una primera propuesta de una plantilla, pero aunque me salga el tema, pero me quedé No, con no, no, esa duda, no. dije, entonces yo pensé que como había sido con Gamma iba a ser un poquito igual de ágil, porque la verdad con Gamma fue bien. La primera versión que me genera Copilot en cuanto a contenido, estructura del tema que le pedí fue buena. O sea, sí, ya creo que está bien, la revisé, la información estaba bien estructurada y todo, el contenido era bueno. Sin embargo, ya cuando yo le quise pedir, oye, agrégame las imágenes, me agregaba unas imágenes pues muy obsoletas, me agregaba unas imágenes donde en el texto quedaba allí todo amontonado, luego le pedía yo otra vez, y luego a pesar de que seguía algunas de sus indicaciones, que decía, ¿quieres que te le agregue esto? Y le decía sí. No sé, como que ya después de allí fui iterando varias veces y la verdad me desesperé y mejor regresé a Gama. Bueno, aparte tenía ya el tiempo encima para cerrar Ujú. la actividad. Entonces no sé si no lo hice de manera adecuada, porque, lo otro es que estaba en la versión de escritorio, de Copilot, bueno, del PowerPoint, con la herramienta Copilot. De allí en una de esas, cuando me descarga,
En algunas no entendía por qué cuando me daba la presentación, en una incluso me mandó las puras diapositivas con las imágenes, ¿no? Y yo le decía, no, pues pónmelas todas completas, ¿no? Pues no voy a andar parchando. El tema es que sí, como que vi que no era tan fluido todavía, pero no sé si lo hice de manera correcta. Y segundo que vi es que luego en una de esas, cuando le daba link a la presentación, me mandaba, en algunas me descargaba el archivo de PowerPoint a la carpeta descargas y desde allí. O en alguna otra me daba el link y me mandaba a la versión web. Y allí vi que también podía seguir, digamos, con la herramienta de Copilot. No sé si hay alguna diferenciación, Breton, si lo debía haber hecho desde la versión de escritorio del Office en este caso pues de PowerPoint, o si es más conveniente o es más efectivo desde la versión web. A O no ver, sé si eran otros mis errores aparte de eso. no, yo no creo que hayas tenido errores. Copilot va atrás en ese sentido. A la hora de hacer presentaciones y todo eso. Copilot no es un modelo en sí mismo, sino, bueno, la historia es que cuando salió OpenAI y se vio que funcionaba el 3.5, Microsoft le dijo, bueno, pues ahí va un montón de dinero para tu desarrollo y luego, entonces dijeron, bueno, pues vamos a tener a OpenAI como proveedor de esta inteligencia artificial, pero luego vieron que salieron otros. Y entonces Copilot utiliza diferentes modelos y los utiliza pues conforme va teniendo demanda. Por eso cuando vimos el Copilot nos aparece que dice que si queríamos probar el ChatGPT 5, porque no lo tiene por defecto y utiliza también, puede utilizar también los de Anthropic, o puede utilizar también otros modelos de Azure que tiene también ahí un poquito más chiquitos, que tienen más limitaciones. O sea, ahorita la frontera, lo mejor para hacer presentaciones, creo que está en Google, en Gemini, como les había mostrado con el Canvas. Creo que ese es el más, de los más avanzados. Gama, fundamentalmente también, eh, solo que pues tiene esta versión de pago, o esta versión limitada gratuita y la versión de pago después, pero también Gama es lo que funciona mejor. Y bueno, también había algunos comentarios sobre si ChatGPT en la última versión, el 5.1, también ya podía hacer mejores presentaciones. Sí pasa que Copilot tiene alguna, y a veces tiene algunas restricciones en las versiones corporativas, las que ofrece a empresas. Hace diferencias, yo no entiendo bien todavía por qué en las versiones de escritorio y en las versiones en web. Y entonces algunas cosas funcionan en las versiones en web. Por ejemplo, Power BI no funciona no funciona bien en en la versión de escritorio, pero en la versión del web funciona bastante bien, pero con Excel sí funciona en la versión de escritorio. Entonces, la verdad es un relajo, no sabemos bien exactamente cómo. Entonces, sí hay problemas con Copilot, no es lo más nuevo ahorita para hacer las presentaciones. Tiene la ventaja de que ya tiene los archivos propietarios de PowerPoint y ya los bajamos y ya los usamos. Pero, por ejemplo, en el de Google los podemos exportar al Slides, es decir, al Google Workspace, y de ahí se pueden descargar como archivos de PowerPoint. Y funcionan también bastante decentemente. Entonces, Gracias. esa es la respuesta. No creo que haya habido error. Copilot tiene Gracias. esos problemitas. Bien, pues nada más por la actividad para esta semana es un foro individual, de ética y normas de integridad, ¿sí? Analizar de forma individual las implicaciones éticas en el uso de la herramienta. Aquí están las aportaciones,
guías para preguntas para detonar la discusión y podemos abrir un tema de debate cuando lo sintamos convenientes o participar como respuesta a cada uno. ¿De acuerdo? Y está hecha hasta el lunes 1 de diciembre. Ahorita extiendo la hora hasta la medianoche, pero está el vencimiento hasta el lunes 1 de diciembre. ¿Sí? Sí, Sí, queda así, gracias. sí, queda así. Y bueno, si me permite, nada más les comparto esta partecita que también pasó esta semana, este archivo, este artista y esta canción en particular. La voy a adelantar un poquito. Creo que no se escucha. ¿No se escucha? ¿No se No, No. escucha? Ay, no me digan, a ver. Déjenme ver. Déjenme ver porque el chiste era que se escuchara. A ver, dices agregar sonido. A ver, me dicen si se escucha. ¿Sí se oye? Ain't changing my tone, ain't changing my Sí. song. I was born this way, been loud too long. You can hate my style, you can roll your eyes, but I ain't slowing down. I was born to rise, so kick them rocks. If you don't like how I talk, I'm gonna keep on talking and walk my walk. I've lost some friends, made a few new foes, but that's just life, that's how it goes. I ain't been. Bueno, esto salió en las noticias esta semana porque es la primera vez que un artista completamente hecho en inteligencia artificial, con material hecho completamente hecho con inteligencia artificial, llega a las listas de Billboard en Estados Unidos, al top 20 de Billboard en Estados Unidos. Nada de esto, no hay una persona detrás de esto. El vaquero que aparece aquí, pues bien parece ¿cómo se llama? Malboro, no tiene nada que ver con una persona. Y si oyen la canción, pues hasta emoción siento. Pero perfecto. Muy bien, pues excelente. Les agradezco muchísimo su tiempo. Muy buenas tardes. Y nos estaremos viendo la próxima semana con el tema precisamente de evaluación, retroalimentación y utilización precisamente de las herramientas de inteligencia artificial para ello. Y también les tengo preparado yo con una sorpresa que les va a resultar también interesante la próxima semana. Que tengan muy buena semana, compañeros. Empezamos exámenes. Yo ya empiezo el lunes, acabo primero. Y Gracias. pues nos estamos viendo. No queremos pastel virtual, ¿eh? Ah, No, sí tiene que ser presencial. Muchas gracias, gracias. hasta Gracias. luego. Buenas noches a Buenas todos. noches. y Muchas todas. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta Gracias, luego. buenas Hasta noches. luego. Disculpe, ¿me pudiera pasar su correo? Es Juan.bretón, te lo pongo en el chat. Sí, por favor. Gracias. Aquí Ah. déjame ponerlo aquí. Le informo que no va a estar la siguiente semana. Ah, caray. Va a tener que Bueno, ir de. sí, Va a salir del sí, doctorado, va a salir por. no hay problema, va a quedar la clase grabada. Me comunico en línea, sí.